gusto de siempre lo damos la bienvenida a esto que es Causa y Efecto. Esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, un espacio dedicado a la discusión, al análisis desde enfoques periodísticos. Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez, su servidor Guillermo Correa. Muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo les va? Muy bien, Guillermo, a nuestro auditorio un saludo, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Han sido días pues álgidos en materia informativa, en el análisis, en diferentes acontecimientos que motivan precisamente el que hoy estemos en este espacio discutiendo y que, si coinciden, vamos a entrarle al asunto del robo de los combustibles, el robo de la gasolina. Estas personas que, con una serie de justificaciones, que no será este momento el tratar de saber si son precisamente justas o no, pero la polémica que mete en entredicho la presencia de fuerzas federales, en este caso del Ejército, pero más aún cuando se pone en riesgo todo lo que es el Estado de Derecho, Miguel Ángel, Leonardo, creo que es algo que hay que tener y compartirlo con nuestro auditorio. Sí, creo que el tema central, el tema subyacente en todo esto es la corrupción. Si no fuera por actos de corrupción, este delito prácticamente no existiría. Pero a ver, para ir desde el principio, digamos, ¿cómo o quién sabe por dónde van los ductos? Sí. ¿Qué días se envía gasolina y qué días es crudo? Porque si sacas crudo, no sirve de nada. Pues no sirve de nada, porque deberías de tener una refinería para poderlo procesar. Y otra cosa, un día, cuestión anecdótica, en una colonia popular, me tocó ver que se rompiera una tubería de agua. Uh-huh. Y fue un desastre, hubo casi una inundación, porque no es fácil manejar los líquidos a esa presión. Además. Entonces, ¿quién les enseñó y cómo operan y cómo perforan los ductos de Petróleos Mexicanos que van a alta presión? Uh-huh. Pues si no, no llegaría el combustible de un punto a otro. Entonces, todo esto pues, nos lleva a que si no se investigó es porque había corrupción en alguna parte de la policía misma, o de los trabajadores petroleros, o de algunos otros sectores de nuestra sociedad. Y luego volvemos otra vez también la corrupción y la protección y el deseo de impunidad de la gente que se rebeló protegiendo a los delincuentes. ¿Sí? Entonces, todo esto es una cadena, insisto, y entonces hay que encontrar y pedirle, exigirle a las autoridades que vayan directo al origen de este delito. Y segundo, el segundo aspecto importante es obviamente la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Algo que se ha vuelto ya un modus vivendi. De ahí la presencia de estos vecinos, pobladores que defienden ya lo que es su negocio. Sí, pues, y luego además, ¿dónde se vende ese combustible? Además, como bien dices, es una cadena. Pues sí. Que hay que seguir y que Leonardo, tú experto en este tipo de asuntos, y como bien lo dice Miguel Ángel, no cualquiera puede tener el manejo de este tipo de ductos, de tubos, pues, para poderla extraer con una manguera cualquiera que se pudiera adquirir en una trapalería. Sí, cuando menos conocimientos básicos para poder hacer este tipo de perforación. Bien, primero habría que recordar, y pues para efectos prácticos, hay que mencionar a la empresa del gobierno federal, la paraestatal Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos hasta hoy sigue siendo la empresa que suministra de los combustibles a todo el país, tanto de crudos pesados, crudos ligeros y demás para sus refinerías, como lo que dice Miguel Ángel, gas LP, gas natural, gas y petróleo, productos petrolíferos y demás. Es una red nacional de ductos y también de transporte carretero. El robo se está haciendo en las zonas del país en donde pasan los ductos y conocen los locales en dónde están esos ductos. En algún tiempo se habló de que estaban mancomunados con algunos ex empleados o empleados de la paraestatal Petróleos Mexicanos, sí. Pero no hay que confundir con el trabajador real de Pemex,
Déjame decirte que en la economía nacional hay trabajadores de primera, de segunda y los que somos de quinta. Se dice que los mejor pagados como obreros calificados como trabajadores del país son los de Petróleos Mexicanos, igual que los de la Comisión Federal de Electricidad. En una época lo fueron los mejor pagados del Instituto Nacional de Energía Nuclear y lo que fue y dejó de existir, Uranio Mexicano. Bien, ganan muy buen dinero, pero finalmente algunos no se quedan en la chamba, sino que no tienen la plaza, no se las dieron y demás, y se salen. Pero eso sí saben cómo se maneja el crudo, cómo se maneja el petróleo, el diésel, la gasolina magna, la premium y demás. El problema viene en el sexenio y en el segundo sexenio, el de Fox y el de Calderón, en donde Calderón piensa que el ejército debe salir a la calle a combatir a los malandros y descuida todo lo que es la estrategia de las zonas importantes de nuestra economía nacional. Descuida lo que son ductos petroleros, refinerías y demás, en donde antes, aunque no lo supiéramos, el ejército, la marina y demás estaban atentos a que no ocurriera. Había un resguardo especial, ¿no? No lo hay. Creo que hay que empezar por reconocer que el ejército, finalmente llegaremos a ese tema, tiene que ir zapatero a tus zapatos, o en su defecto, que la legislación atorada hoy en la Cámara de Diputados 63 legislatura, que ya creo que fue aprobada en el Senado, pase y proteja de una vez al ejército y el ejército a su vez a lo que antes estaba dedicado. Vamos a ir con este asunto, vamos a la primera pausa por lo pronto, pero sí el robo del combustible, quienes ya se están dedicando ahí, cómo es que el crimen organizado finalmente se ha apoderado también de este nicho que le está dejando muchos beneficios y de qué manera se involucra la sociedad que ya vemos en diferentes escenas cómo los defiende precisamente, incluso como carne de cañón. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que desde la óptica de comunicadores y periodistas podemos compartirle? Vamos a esta pausa y regresamos en unos instantes. Estamos de regreso aquí en Causa y Efecto, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde semana con semana abordamos los temas de la agenda nacional y por supuesto estatal que consideramos desde el enfoque periodístico y de los comunicadores, pues requiere de un análisis, de un planteamiento. Miguel Ángel, antes de continuar con este asunto del robo del combustible, cómo es que la corrupción y la presencia ya del crimen organizado, hay que decirlo, está presente. Compártenos dónde te pueden leer, por favor. En el diario La Crónica, días martes, jueves y sábados, la columna Clase Política, y en mi página de internet conclaseweb.com, ahí podemos estar en contacto. Y les invitamos a que lo lean, porque Miguel Ángel Rivera es más insidioso luego cuando escribe, al igual que Leonardo. ¿Cómo estás? Dime dónde. Mira, yo más que escribir leo a Miguel Ángel. Llegaba Miguel Ángel a las oficinas del gobierno donde yo lo encontraba y le decía, te leí, Miguel Ángel. Me decía, sí, porque sabías que iba a venirte a ver. No, yo creo que es una lectura obligada a Miguel Ángel Rivera. Estoy desde luego en Causa y Efecto, la columna política y de otras cosas de cultura y recreación en hombresdelpoder.com. Les comparto que recientemente fui invitado a colaborar en Expresión es Arte. Vale la pena explorar ese portal porque es de cultura, es de la fiesta popular, es de los pueblos mágicos, es del cine, la radio y la televisión. Y como pues yo tuve a Leopoldo Meraz, el reportero COR de maestro, pues entonces por ahí me invitaron a escribir en Expresiones Arte, está en internet y creo que vale la pena. Desde luego también lo que es el Facebook, Leonardo Valadez, Facebook, y lo que es el Twitter, @Leonardo Valadez. Las redes sociales tan importantes hoy día. Hoy más que nunca, yo no lo sabía. Que, pues esto ha motivado incluso que estamos hablando con nuestro auditorio del tema del robo de los combustibles, que fue a través precisamente de las redes sociales, cómo se conoció este video. Este video de un operativo de confrontación de delincuentes con el ejército a propósito del robo de combustibles, estos que ya se conoce como
huachicoleros, cuyo origen estaremos seguramente también aquí descubriendo, pero que ya tienen, cuando menos en el caso de Puebla, una identificación por parte de quienes están a su alrededor y saben que ellos son los que promueven este tipo de actos ilícitos, pero nadie los denuncia. Sí, por eso hablábamos del encubrimiento, de la corrupción general, porque entre otras cosas, bueno, no es por dármelas de santo, pero yo no sé dónde venden gasolina ilegal. Sí. O sea, el día que yo tengo que llenar el tanque de combustible de mi automóvil, pues voy a una gasolinería. Como debe ser. Pues sí, si me dicen, oye, me ha ocurrido cuando anda uno en los pueblos, y sobre todo antes que había menos estaciones de gasolina, que te decían, el señor fulano de tal tiene un barrilito, una bomba manual, y te vendía unos cuantos litros para salvarte del problema. Pero ahora estamos hablando casi de una industria. Entonces, ¿cómo se esconde? Insisto, si no es con la complicidad de la misma sociedad y con el contubernio, la protección o la ayuda de alguna autoridad, no se podría dar este fenómeno. Decía Leonardo, y ya se vienen a defender a los trabajadores petroleros que fueron cimiento de la gran industria que llegó a ser el petróleo, que ahora está un poco decaída, pero que es una pilar fundamental del México moderno. Son gente responsable y todo, y los eventuales probablemente, y algunos de ellos, pues se han coludido, por lo menos para enseñar cómo se deben de operar los ductos. Pero bueno, insisto, el tema es una corrupción generalizada, desafortunadamente, que alcanza a una gran parte de nuestra sociedad y que pues tiene que ser erradicado de raíz, y como dicen los especialistas, sobre todo es tema de educación, que no en las familias no permitamos que entren productos de la delincuencia. Sin duda. Le tocó la de malas entrar al ejército. Ese es el otro aspecto. Falta la ley, todo el mundo lo dice, pero nadie se pone de acuerdo. La ley de seguridad interior, ¿dónde está? ¿Dónde se establece cómo y cuándo deben de participar las Fuerzas Armadas? Porque estamos hablando del Ejército, de la Marina y eventualmente de la Fuerza Aérea. ¿Cuándo deben de participar en asuntos civiles o penales? Porque esa no es su misión. Se está acusando a un soldado de una ejecución ya con un delincuente caído. Ejecución extrajudicial, pero aunque sea judicial, no puede haber una ejecución judicial. Pero... Pues claro que no, además no está legalizada en México. Entonces se le acusa, pero por ejemplo en la guerra, que es la misión central de los militares, si matan a tu compañero, tú haces lo posible, respondes y vengas a la muerte de tu compañero, que además probablemente es una gente muy cercana a ti, con la que has establecido lazos estrechos. Entonces no se puede juzgar a las Fuerzas Armadas de la misma forma que se juzga a la policía. La policía la misión es totalmente diferente, es defender a la sociedad. El ejército no, el ejército está para matar a los enemigos. Entonces, en tiempos de guerra. Pues sí, en tiempos de guerra, sí. Por eso, porque se supone que en tiempos de paz pues no debería estar en las además, calles. Leonardo, lo cierto es de que ahora, tratando de poner en entredicho la intervención del ejército, que será todavía una polémica, pero en este caso, respondiendo a un ataque, en estas imágenes que decíamos en redes sociales trascendió, y de ahí que vino toda esta discusión, cuando supuestamente se ejecuta a un delincuente, aunque dicen otros un pobre campesino, poblador, pero alguien que está portando un chaleco antibalas, que tiene un arma de uso exclusivo del ejército, que va en un auto blindado y que, según las imágenes, también se observa que poco antes le vació una pistola a otro soldado y de espaldas. ¿Cómo
poner esto en una justa dimensión que yo digo es muy complicado, pero ¿cómo defender a uno y a otro? Lo que me gustaría primero es decir, estamos cayendo en la trampa, ya caímos en la trampa. Las redes sociales son importantes hoy más que nunca. Yo no lo digo por Leonardo Valadez, lo digo por Diego Valadez, por Darío Valadez, con mis hijos, que me han acompañado en esto de causa y efecto de por lo menos los últimos 10 años. Yo veo cómo se están metiendo en todas partes. Caímos en la trampa. Un medio de comunicación, seguramente cooptado en el estado de Puebla, de nuestro amigo Antonio Gali, da a conocer un fragmento en donde estamos viendo que un soldado dispara. Yo nunca vi el cuerpo de a quién le disparó o cómo le disparó, pero vamos a suponer que sí. Al día siguiente hay otro video en el cual nos dan lo anterior que ocurre al disparo del soldado. Y entonces sí ya vemos cómo el sujeto que supuestamente está tendido, tirado, se supone que esto es antes del disparo del soldado, le dispara y mata a un soldado. Lo mata, el civil mata al soldado. Pero entonces ya con cuidado, los que están tomando en cuenta esto, le faltan 3 minutos de grabación a ese video editado. Caímos. Todos vemos que el soldado, sin que veamos el cuerpo a quien le dispara, está matando a un civil. Vamos a suponer, como lo dice la Procuraduría General de la República, como Antonio Gali, gobernador de Puebla, y como los lugareños que están ahí, lo dicen, ocurrió tal asunto. Pero el contexto, ¿cómo ocurrió? Cuando digo caímos es que los mismos dueños de la gasolina robada, los que comercializan con ese esfuerzo del 38 de mi general Lázaro Cárdenas, con ese esfuerzo de Díaz Serrano en la época de López Portillo, con ese esfuerzo de la reforma energética que tanto trabajo ha costado hoy mismo a nuestro país, se desbarata con solo chuparte la sangre de los ductos petroleros. Bueno, pues la discusión continuará porque esto no es de que se resuelva de un día para otro, así de que vamos a hacer una nueva pausa. Seguramente este programa no lo vamos a llevar con este asunto. Todavía falta lo de la intervención de estos actores políticos, otros tantos que pues han tratado de, con esto, llevar el agua a su molino, y seguramente ya, colofón, algo de lo que hemos preparado para este programa. Regresamos. Y les recordamos que Causa y Efecto, que se transmite a través del canal de Morelos y a través de nuestra plataforma digital en www.imryt.org. También en programas anteriores que no tuvo la oportunidad quizá en su estreno el acompañarnos, se puede recuperar, métase a esta página y ahí conocerá todos los contenidos que tanto en televisión como en radio preparamos para todos ustedes. Bueno, este tema sobre el robo del combustible, la intervención del ejército, los derechos tanto de los civiles como de las Fuerzas Armadas y la intervención, no podía faltar, de algunos actores políticos que ya buscan con esto pues ganar adeptos, haciendo posicionamientos, Miguel Ángel, Leonardo, en un tema muy delicado, un tema que desafortunadamente algunos caen y se van tan solo con una versión, pero ya cuando escuchamos que es el ejército, el asesino del pueblo, de los campesinos, que es el ejército, el demonio de todo lo que está padeciendo nuestro país, está más allá de los límites, ¿no? No, yo creo que sí es exagerado esto, porque también podríamos decir lo mismo de la policía. Si hubiera una policía eficiente, que sería la que se enfrentaría con los delincuentes, pero de todas maneras estarían peleando el pueblo contra el pueblo, o sea, tanto los delincuentes como los policías también son gente que salió del pueblo, que conocimos en nuestras colonias, en nuestros barrios, con los que fuimos a la escuela primaria por lo menos. Entonces, estamos hablando también de, o sea, cuando hay hechos de delincuencia y enfrentamiento entre sectores de la sociedad, bueno, pues estamos casi en una guerra civil. Pero esto se tiene que definir bien en la ley. O sea, creo que también sería a ser corresponsable al Congreso de la Unión,
En este momento el Ejército y la Marina están en las calles por órdenes presidenciales del Ejecutivo, pero el Congreso debería de ser corresponsable y autorizar o desautorizar la orden del presidente de la República. Sí. Entonces, como es en casos de guerra, y lo mismo, bueno, pues estamos hablando desgraciadamente de una guerra interna. Una guerra interna. Es una guerra contra la delincuencia. A la que muchos no le quieren entrar. El tema está, pues por el momento, congeladón. Sí. Se requiere de un periodo extraordinario, hasta donde tengo entendido, para que se atienda en el Congreso de la Unión, pero ahí también se ven muchos intereses. Tenemos un Congreso de la Unión. Y lamentablemente, todos pensando en los procesos electorales. A eso iba yo. Tenemos una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, y acaso 16, 18 estados de la República, que van a ser congresos estatales, presidencias municipales, que quitando la elección de este año en Nayarit, creo que Coahuila. Y Estado de México, sí. Y municipales en Veracruz, el año que entra, que es el 18, viene junto con la presidencia de la República. Todo el mundo se está cuidando. La ley está ya aprobada por el Senado de la República, la Ley de Seguridad Interior. Está en comisiones en la Cámara de Diputados, en donde ha sido frenada por grupos interesados en que esto no ocurra. Nosotros no vemos, y a veces pensamos que el y entre diputado, ellos, Morena. A eso voy. No vemos, y a veces pensamos que es cierto eso, que es para mí una mentira, que el senador o el diputado se están durmiendo en la curul. No ocurre. No ocurre porque el debate desde el 97 para acá ha sido intenso en el Congreso. El grupo Movimiento de Regeneración Nacional, creo que así se llama, de nuestros, no voy a decir nuestro amigo, pero quizás él no lo reconozca como tal, Andrés Manuel López Obrador. Conocido, dejemos conocido, que ciertamente el periodista le cuesta trabajo tener amigos. Es el que está frenando en ocasiones el Partido Acción Nacional también, y los otros partidos, que no sea denostarlos, decir que son satélites, que se le pegan a los demás para poder sobrevivir. En el momento en que se decida, se hace un extraordinario de aquí a antes de septiembre. ¿Cuándo abre el periodo de sesiones? En septiembre. Entonces tenemos todo junio, julio y agosto para uno que ya lleva 2 o 3 temas. Esa ley tiene que ser aprobada para que el propio soldado sepa hasta dónde va a llegar, y como dijo uno de los ¿cuál es la palabra? ¿Panejeristas? Panejeristas del ejército, pues que sepa que si le avientan piedras, pues tiene que contestar con piedras. Si tiene que ser resorterazos, pero que no puede usar la metralla sin ton ni son. Lo que vimos en los videos es que los agarraron a fuego cruzado, a acabar con los soldados que iban en esa. Eso tiene que acabar. No digo que acabe con una ley, pero por lo menos el soldado sabrá hasta dónde puede defender su vida y la de sus compañeros. Y los derechos, ¿no? Que tanto los debe tener y ser defendidos el soldado, el ejército, las Fuerzas Armadas, quienes lo integran, y obviamente los civiles, pero no así el crimen organizado. Yo estoy seguro que es el crimen organizado el que ya tomó las riendas de este tipo de delitos, como es el de robo de combustible, que ha cooptado, que ha hecho todo para que esto sea otra fuente de estos recursos ilícitos. Y como bien dices, Miguel Ángel, la corrupción. Corrupción que desafortunadamente, si esa no se logra erradicar, estará por los siglos de los siglos. Así ¿no? es, sí. Bueno, ya nos vamos, muchachos. Hasta hoy, pues el tema fue desafortunadamente ya no nos da tiempo para abordar otro más, pero le invitamos que a través de las redes sociales, tanto en el Twitter como en el Facebook del Instituto Morelense de Radio y Televisión, las cuentas de Leonardo, que ya se atrevió a meterse también al Facebook y al Twitter y responderles desde ahí, y escribiéndole a Miguel Ángel en su columna, pues seguramente estaremos con ustedes teniendo esta dinámica y esta retroalimentación de temas que a ustedes también le interesan. Por lo pronto, le agradecemos el que nos haya acompañado. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por estar en este espacio. Gracias por tu conducción. Sí. Y los dejamos en la programación del canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima.